Buenos días, buenas tardes o buenas noches, como digo siempre, según cuando estés viendo este vídeo. Bienvenido, bienvenida al cuarto episodio de la miniserie Usurpadores, Bastardos y Cosas Rotas. En el vídeo de hoy vamos a hablar otra vez de una cosa rota, vamos a hablar de Juana I de Castilla, también conocida durante parte de su vida y sobre todo tras su muerte como Juana la Loca. Vamos a hacer en primer lugar una revisión desde el punto de vista de la versión oficial, por decirlo así, de lo que fue su vida, y luego vamos a pasar a analizar al apelativo que recibió, al apelativo de loca. Vamos a ver si era justo, si no era justo, a qué se pudo deber, cuáles pudieron ser sus razones, en fin. Así que vamos a comenzar, como digo, con su vida, la cual comenzó en el año 1479. Era Juana, hija de reyes, evidentemente, de Isabel y Fernando, los reyes católicos. Para cuando nace Juana, en el año 79, como digo, su madre ya era reina de Castilla y su padre lo iba a ser ese mismo año rey de Aragón. En vista de estas circunstancias, Juana va a recibir una educación acorde a su posición de hija de reyes y también va a tener una juventud acorde a esta posición. ¿Por qué digo esto? Porque va a participar de la política, de las políticas matrimoniales que vayan a desarrollar sus padres dentro de la política internacional precisamente. ¿Por qué digo esto? Porque los reyes católicos pretendían, estableciendo distintos matrimonios a sus hijos, tejer redes de alianzas en lo que era el continente europeo con el fin último general de aislar políticamente a Francia, que venía siendo enemigo de la corona católica, por decirlo de alguna manera no correcta, y más concretamente de la corona de Aragón durante muchos más años. Por esta razón política, Juana se va a casar en el año 1496 con el duque de Borgoña, Felipe el Hermoso, también nos sonará, que a su vez, por cierto, su padre, el de Felipe el Hermoso, quiero decir, era emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, por lo cual podéis deducir que la importancia de esta alianza en lo que es el contexto centroeuropeo era bastante relevante. Sea como fuere, para 1496 Juana se dirige a Borgoña y la verdad que cuando se conocen los novios, hablo de Felipe y hablo de Juana, se da una atracción, quiero decir, bastante fuerte hasta el punto de que ambos acuerdan adelantar la boda para el día que la tenían pensada, porque lo que quieren en el fondo es adelantar la noche de bodas. O sea, fijaos lo bien que comenzó el idilio romántico, que duró poco, sobre todo por parte de Juana, porque es que Felipe empezó también muy pronto a tener aventuras extramatrimoniales, algo que tampoco era del todo extraño, bien es verdad, en un hombre de su posición y en un hombre también de su época. Lo cierto está en que Juana no consigue asimilar, no consigue reaccionar de una forma normal dentro de la perspectiva de la época a esas aventuras que tiene su marido, a esas infidelidades, y lo que hace es que empieza a desarrollar ciertos ataques de celo acompañados de ataques de ira que en ocasiones paga consigo misma, que en ocasiones pagará con su marido y con otros miembros de la corte. A esto le tenemos que sumar que la forma que tiene Felipe, su marido, de reaccionar no es el absoluto positiva, entre otras cosas porque lo que hace es secuestrar, encerrar a Juana en su propia corte, aislándola completamente del entorno en el que ella vivía. Entorno en el que, por cierto, hay que decir que nunca llegó a caer de pie, nunca llegó a sentirse realmente integrada en esa corte extranjera como era para ella la borgoñona. Así transcurren 6 años hasta que en el año 1502 la pareja, Juana y Felipe, vayan a España, con el objetivo, entre otras cosas, de que Felipe conociera a Isabel y a Fernando. Lo que va a ocurrir es que la visita de Felipe va a durar bastante poco, porque es que en el mismo año 1502 que llega a España, va a volver a Borgoña. Y Juana, a priori, su deseo era volverse con su marido a Borgoña, pero entre que se encontraba embarazada, su estado de salud era, no digamos que cuestionable, pero delicado por este embarazo, y que sus padres insistieron enormemente en que se quedara con ellos un tiempo más, pues acabó quedándose hasta 1504, 2 años de convivencia que tuvo con sus padres. 2 años de convivencia en los cuales sus padres, yo creo que por primera vez ya vieron de forma clara y duradera en el tiempo cómo era para ese momento el estado mental de Juana, en la medida en la que demostró ciertos comportamientos y ciertos pensamientos durante ese tiempo que estuvo alejada de su marido que hicieron y que dieron gran preocupación a sus padres, concretamente a su madre, con la que tuvo, sabemos, algunos enfrentamientos relativamente violentos la propia Juana, fruto de esa separación que estaba viviendo de su marido. Y quizás este diagnóstico, muy entre comillas, que pudieron hacer sus padres, en concreto su madre,
se pudo ver plasmado en el propio testamento que redactó Isabel en el 1504. Porque si bien es verdad que Isabel reconoce, evidentemente, que Juana es la legítima heredera del trono de Castilla, también especifica que esto no pudiera ser del todo así, de alguna manera, si la propia Juana, como digo, no se encontrara presente en el reino de Castilla, no quisiera o no pudiera gobernar. De esta manera yo creo que Isabel, cuando convive con su hija 2 años y empieza a notar, como digo, ese deterioro mental, se da cuenta de en qué puede evolucionar y que una de las cosas en las que puede afectar es al propio manejo de los reinos que le tocarían heredar a Juana. Y llega a suponer, yo creo, Isabel, que Juana o bien ni siquiera pueda llegar a gobernar o directamente por su estado se quiera desentender. Sea como fuere, esto es una suposición mía, como digo, no es algo, digamos que probado, pero me parece lógico. En 1504, como digo, mismo año en el que va a morir Isabel, la propia Juana va a ir a Borgoña de vuelta, pero es que claro, como va a morir su madre en ese mismo año, nada más llegue, digamos que va a tener que volver a hacer las maletas para volver a España. Entonces, en 1506, de vuelta, van a estar en España Felipe y Juana. Lo que va a ocurrir es que para ese punto Felipe y Juana se van a encontrar a Fernando gobernando Castilla, digamos como de interino, hasta que llegara la legítima reina, que era Juana. Lo que va a ocurrir es que Fernando, en una situación normal, lo que haría es una transferencia de poderes a su hija, pero no lo va a querer hacer porque sabe que transferir los poderes a Juana es transferírselos a Felipe, porque Felipe para ese momento ya tenía un control psicológico a base, entre otras cosas, de maltrato muy fuerte sobre Juana. Y Felipe está al deseo, evidentemente, de que se le transfiera el poder a Juana para ejercerlo en realidad. Las razones, entre otras cosas, por las que Fernando no quería que el poder acabara en Juana y por tanto en Felipe, era porque Felipe había tenido varios acercamientos políticos de buen grado, en tono de amistad, con Francia. Y hay que recordar que precisamente el matrimonio de Juana se hizo para aislar políticamente a Francia. Recordando además que Francia era un enemigo tradicional de la corona de Aragón y del mismísimo Fernando, que les estaba combatiendo, por ejemplo, para esos momentos en Italia. En fin, volviendo al tema, lo que al final ocurrió es que se dio la Concordia de Villafáfila, en la cual Fernando y Felipe acordaron que Fernando se iría de Castilla y volvería a Aragón, Felipe sería rey, ya que ambos, como digo, reconocieron la incapacidad de Juana para gobernar, dado su estado mental. Así empieza digamos que la luna de miel política de Felipe como rey de Castilla, que realmente le dura bastante poco, porque en el mismo año 1506 en el que se ha nombrado rey, además de esta Concordia de Villafáfila, va a morir en Burgos, porque estará jugando la pelota, pero lamentablemente, por fortuna y desgracia, según para quien se mire, pues va a beber luego un traguito de agua, le va a sentar mal, va a enfermar y a los pocos días realmente va a fallecer. Y aquí, a causa de este fallecimiento de Felipe el Hermoso, empieza uno de los episodios también más conocidos de la propia Juana, que es que una vez enferme Felipe y muera Felipe, lo que va a hacer Juana es, tras haber estado unos cuantos días y semanas vigilando su cadáver en la Cartuja de Miraflores, emprender una comitiva fúnebre que la lleve desde la misma Cartuja de Miraflores hasta la ciudad de Granada, puesto que en Granada era donde había estipulado Felipe el Hermoso que quería casarse, y de esta manera Juana iba a cumplir sus últimas voluntades. Lo cierto es que esta comitiva fúnebre, que como digo partió de Burgos pero no llegó a Granada, estuvo cargada siempre, y ya está cargada hasta el día de hoy, de muchos relatos fantásticos y en cierto punto de leyenda, en los que se cuentan varios comportamientos que rozan la locura por esa tristeza que tenía Juana de haber perdido a su marido. Se habla de cómo, por ejemplo, Juana abría todas las noches el féretro de su marido para comprobar que estaba allí, o se habla, por ejemplo, de cómo Juana era reacia a ser hospedada ella y su comitiva, además del cadáver de su marido, en conventos femeninos, porque temía que las monjas no pudieran sucumbir, no pudieran evitar, mejor dicho, la tentación de hacer, vete tú a saber el qué, con el hermoso cadáver de su marido. En fin, una serie de comportamientos que estaba teniendo Juana a la luz de todo el mundo, porque hay que recordar que iba recorriendo los pueblos de la meseta norte castellana, y que ya por esos momentos empezaba a extenderse en la sociedad ya en varios niveles ese apelativo de loca, y empezaban a circular preguntas acerca de qué le ocurre a nuestra reina. Visto este espectáculo, que era de gran perjuicio tanto para la propia figura personal de Juana como para la propia institución de la corona, Fernando actúa y se va a reunir con su hija Juana. Esto va a ocurrir en el 1507 y le va a proponer a Juana una reentrada a la vida política
normal, entre comillas, que va a ser casándose con Enrique VII de Inglaterra. Al final el objetivo de Fernando había que parar de inmediato, según su perspectiva, claro, como digo, esa comitiva fúnebre por el perjuicio que causaba. Pero evidentemente Juana no se encontraba focalizada en los asuntos políticos ya en absoluto, y lo que va a hacer es responder muy airadamente que para nada se va a casar con Enrique VII de Inglaterra, reafirmando ese amor que ya sentía por su fallecido entonces Felipe el Hermoso hasta el último de sus días. De esta manera, lo que va a hacer Fernando es tomar una decisión que va a afectar ya también hasta los últimos días de Juana, que es encerrarla en Tordesillas. Encierro que se va a hacer efectivo para el año de 1509. A ese encierro, Juana, que como digo no va a abandonar hasta su muerte, va a entrar acompañada de su hija Catalina, la cual había nacido en Torquemada en una parada que hizo esa comitiva fúnebre que hemos comentado anteriormente. Desde el momento en el que ingresa Juana en el año 1509 en Tordesillas, y vive prácticamente un secuestro durante casi 45 años, lo que va a ocurrir es un gran deterioro, evidentemente, de sus condiciones físicas y mentales, que ya venían afectadas de antes. Va a haber algunos momentos de relativa felicidad, como por ejemplo los primeros años de encierro, relativa, quiero recalcar esto, porque es que en el 1525 Catalina, la hija que la acompañaba, va a trasladarse a Portugal a casarse con Juan III de Portugal. De esta manera sí que ya se va a quedar en completa y absoluta soledad. Luego es verdad también que va a ser visitada por ejemplo, por Carlos, un año antes, en 1524, su hijo, que va a pasar un mes con ella. Las navidades de 1536 las va a pasar con la familia real, con su hijo Carlos, su mujer la emperatriz Isabel de Portugal y su descendencia, entre las cuales, por cierto, se encontraba el futuro Felipe II. Y además va a tener también Juana una pequeña posibilidad de introducirse de nuevo en la vida política desde la cual prácticamente había sido aislada desde el principio, cuando en la década de los 20 a principios, con la revuelta de los comuneros, que era en el fondo una revuelta contra su propio hijo Carlos, le ofrecieron a Juana la posibilidad de abanderar la causa política, como digo, del bando de los comuneros, restableciéndola como reina de pleno derecho, algo por cierto a lo que Juana acabó rehusando. A partir de ahí, bueno, pues empieza, como digo, ese periodo de soledad con el encierro, y sí que hay algunos agravantes importantes que hay que mencionar, como por ejemplo es que el marqués de Denia en ese momento, al comienzo, era su custodio, hasta que en el año 1536 le sustituye en esa labor de custodia el nuevo marqués de Denia, que es hijo del anterior y que quizás por haber convivido con Juana durante su infancia es algo más sensible con su situación, simplemente su situación humana. ¿Por qué digo esto? Porque el anterior, el padre, el primer marqués de Denia, que ejerció como cuidador de Juana, pues la verdad que sabemos que, bueno, sufrió a su cargo Juana maltratos físicos y psicológicos que en nada ayudaron a mejorar su situación. En 1536, como digo, se da esta pequeña mejora, unida a esas navidades que os he comentado antes, pero también sabemos que en estos últimos años también Juana tiene un accidente doméstico, se cae, se resbala, no sabemos exactamente qué ocurrió, pero lo que sí sabemos, como digo, son las consecuencias, que es que a partir de ahí empieza a sufrir también un deterioro grande en la movilidad, y esto pues trae como consecuencia además una pérdida en la higiene personal de Juana, que por lo visto es algo que fue una constante en los últimos años de su vida y que empeoró, porque aquí todo va ligado, sus condiciones psicológicas, sus condiciones físicas y en general sus condiciones humanas y de calidad de vida. Sin mayores sobresaltos acabó falleciendo Juana en el año 1555. La verdad que tuvo para su situación una vida bastante longeva. Y como digo, también acabó la vida de Juana siempre marcada por este apelativo en el que ahora nos vamos a centrar, que es el de la locura. Porque hay personas que defienden que la locura de Juana fue una creación política que sirvió para las personas que ejercieron el poder en su nombre, o que pretendían apartarla del poder por diferentes intereses, como el caso de su padre, como el caso de su marido, es el caso más evidente quizá. Yo soy de la opinión de decir que la locura de Juana no fue una invención, era real. Bien es verdad que evidentemente estuvo agravada por el entorno de una forma brutal. Yo tengo la opinión también de que Juana podría haber llegado perfectamente a ser reina, porque
A ver, antes de que Juana tuviera posibilidad de reinar, como es en el caso de cuando se empieza a instalar en la corte borgoñona, sabemos que Juana comienza a dar algunos signos de deterioro mental, evidentemente agravados por el comportamiento que estaba mostrando también su marido, eso hay que decirlo. Pero también es verdad que para cuando ya sí que puede ejercer labores prácticas de gobierno, ha vivido durante tanto tiempo en un entorno negativo, amén de esos primeros indicios que ella yo creo que per se ya tenía, y ahora explicamos por qué, que evidentemente ya para cuando puede ejercer labores de gobierno su estado mental está tremendamente deteriorado y digamos que, por explicarlo formalmente, ya no hay nada que hacer. Si hubiera sido una persona que teniendo esa misma base, que teniendo esos mismos esos estados mentales negativos incipientes, hubiera estado en un entorno más familiar, si hubiera quedado en la misma Castilla o hubiera estado rodeado de personas cercanas y que le hubieran dispensado un mejor trato, probablemente podríamos estar hablando más de una anécdota en la vida de una reina que de algo que acabó cambiándole completamente la vida a esa reina. Reina que, a ver, recordemos que sí que fue. En el sentido práctico, evidentemente no, y durante su encierro en Tordesillas, mucho menos. Pero Juana siempre fue reina legítima de Castilla, porque no dejaba de ser, de alguna manera, el aval político que permitía a las personas que ejercían el poder en su nombre o sustituyéndola, ejercer ese mismo poder. Por ejemplo, en los documentos reales, Carlos, el hijo de Juana, nunca apareció como rey en solitario. Era rey en compañía de su madre, porque era Juana, con su reinado legítimo, ficticio, la que avalaba que su hijo reinara. No sé si me estoy explicando. En fin, son triquiñuelas políticas que también nos muestran cómo se utilizó su figura en base a los intereses políticos de estos personajes. En fin, como os digo también, en mi opinión, había unos incipientes estados mentales negativos, por decirlo así, que yo creo que tienen un origen. Podemos ver dos orígenes, entre comillas. Un origen genético que se puede ver, como digo, en la madre de Isabel la Católica, abuela de Juana, que sabemos, bueno, que tuvo una serie de conflictos con un personaje de su época, no vamos a entrar aquí en profundidad, que se llamaba Álvaro de Luna. De alguna manera, la abuela de Juana fue medio responsable de la muerte de Álvaro de Luna, que fue por cierto ejecutado, y sabemos que a partir de ese acontecimiento traumático la abuela de Juana empezó a desarrollar también pues una serie de visiones, una serie de paranoias que algunos historiadores opinan que ese germen, entre comillas, esa locura, por decirlo así, familiar, tuvo su origen en la abuela de Juana y pudo llegarle a ella a través de lo que fue el linaje. Y luego también hay una especie de herencia conductual, no tanto genética, que esto ya es un poco más debatible porque las fuentes son las que son, que es el cómo Juana pudo haberse visto influenciada a nivel conductual al percibir la forma en la que su madre, Isabel la Católica, reaccionaba a las aventuras extramatrimoniales de Fernando el Católico. Sabemos que también Isabel, la madre de Juana, era una persona muy devota, era una persona fiel para con su marido con ella no tanto, y sabemos que a Isabel esto no le gustaba absolutamente nada y sufría enormemente por las infidelidades de su marido. El que Juana haya podido ver a su madre viviendo este sufrimiento y reaccionando a él, quizás pudo establecer para ella un modelo de conducta que, ¿cuál fue la diferencia? En mi opinión, que Isabel vivió siempre estas incomodidades de su vida amorosa y estas aventuras de su marido en un entorno favorable a ella, en un entorno familiar en el que estaba rodeado de consejeros, de personas fieles, de personas que la podían asesorar. Sin embargo, Juana vivió una situación parecida a la de su madre en un entorno completamente ajeno y extraño y en cierto punto que no la llegó nunca a comprender en absoluto. En fin, así que yo creo que estas pueden ser un poco las causas. Amén, claro está, de lo que pudo ser un poco también la consanguinidad que se daba en estos linajes de la realeza, pues entre las cuales pues los Trastámaras se incluyen evidentemente hasta el punto de que Isabel y Fernando tenían un cierto grado de consanguinidad que para su boda necesitaron una bula papal que no tuvieron porque tuvieron una falsa, aunque luego tuvieron la verdadera. Esto es otro tema. Pero también evidentemente la consanguinidad pudo jugar un papel en esta especie de receta de locura que lamentablemente parece que sufrió Juana. Así que nada, yo creo que he dicho todo, voy a dejar por aquí el vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo.